Seguimos en el aire de Eso que Falta y ya tenemos conectada al otro lado a nuestra compañera María Eva Koutsovitis, quien es ingeniera civil, docente universitaria y con quien nos encontramos semana a semana para hablar de cuestiones vinculadas a la ciudad de Buenos Aires. Hola Eva, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, a todas, a todos también. Hola Eva, qué lindo escucharte con esa sonrisa en la voz. Bueno, la verdad que no traigo buenas noticias. No, pero vos sos una persona muy sonriente, Eva, nos engañás, ¿entendés? Porque entras muy sonriente y después nos tirás un adoquinazo por la cabeza. Es verdad, tengo como un optimismo innato que tengo que empezar a regular un poco, me parece. No, está bien, es necesario. Pero sé cómo sos, Eva, bueno, por favor, sí. Pero la verdad es que lo último que nos pueden arrebatar es el optimismo, ¿no? Ya en esta ciudad en donde nos han arrebatado todo, sí, hasta nos arrebatan las alegrías populares y tenemos que ver cómo Jorge Macri reprime los festejos en el Obelisco. Lo que nos queda como reserva es siempre el optimismo de la voluntad. Así que con el optimismo de la voluntad vengo a decirles que no tengo buenas noticias para la ciudad de Buenos Aires, porque se viene nuevamente la ley bases para la ciudad de Buenos Aires. Les cuento que hace 10 días, el 3 de julio, el bloque libertario porteño con Pilar Ramírez a la cabeza volvió a insistir presentando una vez más un proyecto de ley bases para la ciudad que, por supuesto, lo que introduce son fuertes recortes en el Estado, la privatización de empresas estratégicas del Estado y me parece que es importante mencionar que esta iniciativa libertaria había sido ya impulsada durante el 2024, pero había perdido estado parlamentario. Imaginen el disparate que es este proyecto que ya en el 2024 ni siquiera tuvo estado parlamentario. Ahora, este nuevo proyecto de ley bases que tiene más de 100 artículos, al que le pusieron el nombre de Fantasía Bases para fortalecer la descentralización, desburocratización, optimización de los recursos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en realidad lo que esconde es la reforma del Estado, privatizaciones de empresas públicas y también el pase a disponibilidad de trabajadoras y trabajadores. Pero yo me quería centrar primeramente en cuáles son esas empresas y sociedades del Estado que ahora, si se aprueba esta ley bases para la ciudad, van a estar sujetas a privatización. Son varias, pero yo hice una síntesis. Una de ellas es facturación y cobranza de los efectores públicos. Bueno, es una empresa bastante desconocida. Esta empresa pública de la ciudad es la que se ocupa de recuperar el dinero que los hospitales públicos gastan cuando atienden a personas que tienen obra social o prepaga. Es decir, esta empresa va y les cobra a la obra social y a la prepaga y luego ese dinero lo reinvierte en el sistema de salud. Ahora, acá el negocio no está en justamente hacerse de los hospitales o de los edificios públicos. En realidad, acá el negocio está detrás de los datos. Es decir, que cuando se privatice esta empresa, la empresa privada lo que va a hacer es adueñarse de una importantísima base de datos de pacientes y además va a tener el derecho exclusivo de ir a cobrarles a las obras sociales y a las prepagas cuando alguien se atienda en el sistema público. Como les contaba, hoy el Estado usa ese dinero para recuperar parte de lo que gastó y además reinvertirlo en el sistema de salud. Si se privatiza, la empresa va a buscar ganar la mayor cantidad de dinero posible con esos cobros y por supuesto están en riesgo todos nuestros datos médicos, o sea, nuestros datos de salud van a quedar en manos de una corporación privada que va a saber qué enfermedades tuvimos, qué medicamentos tomamos, cuándo nos atendimos y además está el riesgo de que esa información súper sensible, por ejemplo, se filtre o se use comercialmente. Y por otro lado, también está el riesgo de que los hospitales prioricen la atención o el papeleo de aquellos pacientes que dejan más dinero o aquellos cuyas prepagas paguen más rápido. Así que la verdad es que es bastante preocupante que se privatice esta empresa que se llama FACOEP. ¿Qué más se privatiza? La Corporación
antiguo Puerto Madero. Yo no sé si se acuerdan o si la conocen, pero esta emblemática sociedad anónima del Estado fue creada allá en la década del 90 para justamente planificar y urbanizar 170 hectáreas de tierra que eran la antigua zona portuaria de la ciudad de Buenos Aires, y de esta manera, a través de Corporación Puerto Madero, es que el poder inmobiliario se hizo de esas nuestras tierras portuarias, emblemáticas, estratégicas, sin dejarnos, por supuesto, nada a cambio. Ahora se viene la privatización de la Corporación Puerto Madero. Esto implica transferirle al sector privado los espacios públicos, es decir, lo poco que nos dejó Puerto Madero, que eran los espacios públicos, los espejos de agua, y por supuesto también transferirle a esa empresa privada la posibilidad de modificar las normas constructivas de las tierras que aún quedaron remanentes. Otra empresa que viene a privatizarse, y esto sí ya es bastante más grave, es Corporación Buenos Aires Sur. Esta sociedad del Estado se creó allá por el año 2000 y tenía el objetivo de promover el desarrollo económico del sur de la ciudad de Buenos Aires, justamente para revertir la histórica desigualdad norte-sur. En este caso estamos hablando de importantes propiedades, proyectos y terrenos que administra Corporación Buenos Aires Sur y que por supuesto tienen un enorme valor urbano. Estamos hablando, por ejemplo, del Parque de la Ciudad, del Parque Roca. Estamos hablando de predios que tienen escala metropolitana en el sur de la ciudad. Estamos hablando de infraestructura deportiva en el Parque Olímpico. Estamos hablando del autódromo de la ciudad de Buenos Aires, de tierras en el barrio de La Boca y Casa Amarilla. Corporación Buenos Aires Sur recibió del Instituto de Vivienda de la ciudad numerosos terrenos del barrio de La Boca. La privatización de Corporación Buenos Aires Sur le va a entregar a la especulación inmobiliaria uno de los mayores bancos de tierra y de suelo que tenemos en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y esto por supuesto que compromete la posibilidad de que el Estado pueda desarrollar políticas de vivienda social a gran escala. Otra que también está en la lista para ser privatizada es Subterráneos de Buenos Aires. Bueno, esto es bastante insólito, ¿no? Estamos hablando de Esbase, Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, una empresa pública que es la dueña, ni más ni menos que de la red de subte, de las estaciones, de los vagones, de importantes superficies de tierras, de galpones justamente para la logística vinculada al funcionamiento de los subtes. Hablamos de decenas de kilómetros de tierra, de espacio subterráneo debajo de las vías del subte, de andenes operativos, de pasillos, de túneles de tránsito de pasajeros y de interconexión de líneas, y también de valiosísimos predios, en donde fundamentalmente funcionan los talleres de mantenimiento y las playas, ¿no?, de estacionamiento o de cocheras, que por supuesto son bienes inmuebles de altísimo valor estratégico, logístico y comercial. Pero para Eva, ¿eso se podría utilizar, esos terrenos se podrían utilizar para otra cosa que no sea en el subte? Claro, exactamente. Estamos hablando de importantes extensiones de suelo que además están ubicadas en zonas que tienen densidad media y que por supuesto están amenazadas permanentemente por la presión inmobiliaria para, obviamente, construir torres, desarmar aquel galpón de logística para el mantenimiento de vagones y transformarlo en una megatorre. Y por supuesto, también no nos olvidemos de todos los locales comerciales que están ubicados en los pasillos y en los túneles del subte. Bueno, la verdad es que la privatización de Esbase compromete la futura expansión de la red de subte, el funcionamiento de la red de subte, la accesibilidad a este transporte público, que por supuesto cada vez es más restrictivo por el altísimo costo que tiene la tarifa, y desde ya la entrega al poder inmobiliario de bienes públicos estratégicos desde el punto de vista de la logística de funcionamiento del subte y además valiosísimos. Otra de las empresas que también está en la mira es Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima, AUSA. Bien, AUSA fue creada
en la década del 70, cuando empiezan a construirse las primeras autopistas en la ciudad de Buenos Aires, y es la empresa Sociedad Anónima del Estado que se ocupa de las autopistas de la ciudad. Bien, acá, ¿cuál es el negocio de su privatización? Bueno, entregarle al privado el multimillonario negocio de la recaudación de las tarifas de peaje, pero también entregarle al privado enormes polígonos y corredores que son los famosos bajo autopistas. Muchos de estos bajo autopistas son usados por los clubes de barrio, por centros de jubilados y por otras actividades que tienen importante impacto social. Bien, estas son las empresas sujetas a privatización, pero hay otra cuestión también clave que me parece que es importante mencionar, que tiene que ver con la atención del servicio público de salud. Este proyecto plantea algo que Jorge Macri viene repitiendo, que es que no se le va a brindar atención médica ni tratamiento médico habitual a personas extranjeras que no sean residentes permanentes. Es decir que para poder acceder al servicio de salud van a tener que contar o bien con un seguro médico o bien pagar por el servicio. Así que la verdad estamos frente a un escenario complicado, pero hay una buena noticia. A ver. Que tiene que ver, vamos con la buena noticia, que nos da, ¿no?, una luz de esperanza, que tiene que ver con que como este proyecto está involucrando la privatización, enajenación de tierras públicas, requiere de mayorías especiales. Entonces, como todo aquello que involucre venta, privatización o enajenación de tierras públicas requiere de 40 votos, el bloque de Fuerza Patria junto con el bloque del FITU, con el bloque de izquierda, podrían bloquear este proyecto siniestro para la ciudad. Hoy, entre La Libertad Avanza, el PRO y los radicales, tendrían 31 votos de los 60. Se les pueden sumar los 6 votos de Larreta. Vieron que son votos medio random, que a veces votan de una manera, de otra. Bueno, Larreta no termina de ponerse de acuerdo respecto a qué quiere ser, pero no importa. Pero lo cierto es que tenemos entre el bloque de Fuerza Patria y el bloque de izquierda la posibilidad de bloquear este proyecto. Bueno, veremos qué pasa. Ojalá que este siniestro proyecto no avance en la legislatura porteña. Me da un poco de miedo igual pensar en garantizar esta cantidad de personas para la votación, porque la ley Hojarasca pasó con 31 votos, lo hablábamos, no me acuerdo si la semana pasada o la anterior, Eva, y que en realidad eso también requería este mínimo particular. Entonces, no sé cuánto confianza podemos tener en la buena noticia. Eva, nos estás engañando, me parece. Bueno, yo, además del optimismo nato, soy profundamente republicana. Creo en la Constitución, creo en las leyes. Y si la verdad la Constitución de la ciudad dice que acá hace falta 40 votos, yo creo que nuestras legisladoras y legisladores están muy apegados a la ley. Pero es cierto que la realidad permanentemente me hace chocar contra esa pared, es verdad, y que no nos llame la atención que capaz con 31 votos, que ya los tendrían, esta ley termine aprobándose, por supuesto, siendo un nuevo fraude institucional para las porteñas y los porteños. Esperemos que no. Bueno, vamos a seguir atentas a este tema, por supuesto. Nos encontramos la semana que viene, Eva. Nos vemos el lunes que viene para seguir conversando de la Ciudad de Buenos Aires. Yo siempre haciendo promesas que me cuesta después cumplir, pero voy a intentar venir con una buena. Lo intentaremos. Si no, ya sabemos en qué mundo estamos viviendo, Eva. No es culpa tuya, es culpa de este mundo. Totalmente. Abrazo grande. Enorme. Muy linda semana. Bueno, y con todo este miércoles, y por supuesto, nada. Ojalá que el domingo. Beso efectivamente. Enorme. Abrazo grande. Pasó así María Eva Koutsovitis, ingeniera civil, docente universitaria, con quien nos encontramos todas las semanas para hablar de la ciudad de Buenos Aires.